Quería dar las gracias a todas las que estáis y a todos los que os habéis apuntado también y dar las gracias también a los apoyos que hemos recibido para poder hacer esta campaña de este año que, bueno, ha sido muy intensa en redes sociales porque el objetivo del Go Day, aparte de dirigirnos a todas las pacientes de diferentes cánceres ginecológicos, es dar visibilidad a estos cánceres y que las mujeres sanas y la sociedad en general sepan pues en qué momento estamos en cuanto a los tratamientos, qué se puede hacer para prevenirlos. Ya sabemos que el cáncer de ovario no tiene prevención, no tiene cribado, pero bueno, sí que es verdad que si todas las mujeres supiéramos los síntomas, incluso los médicos sospecharan antes de que puede esos síntomas tan inespecíficos que se presentan pueden estar indicando la existencia de un cáncer de ovario, pues podría diagnosticarse en estadios más tempranos. No sé si habéis tenido oportunidad de leer todo lo que tenemos en nuestra página web y lo que ha aparecido en redes sobre esto. Eh, a modo de información general, en España se diagnostican unos 12.300 casos de cáncer ginecológico, contando todos los que son, bueno, son cinco, sabéis, ovario, endometrio, cervix, vagina y vulva, de los cuales unos 8.000 son de endometrio, que es el más numeroso, pero es verdad que afortunadamente sí que se puede detectar en estadios tempranos, aunque hay casos que, bueno, lamentablemente no es así. Luego de cáncer de ovario se diagnostican unos 3.800 casos anualmente y de cáncer de cervix no llega a 2.000. Entonces, pues aquí lo que se pretende es eso, conocer los síntomas, que las mujeres sepan que es muy importante tener las revisiones regulares anuales, porque ahí sí que se pueden detectar los cánceres ginecológicos, excepto el de ovario que se puede escapar, porque, bueno, pues por las circunstancias que lo rodean. Entonces, pues esta campaña que hemos hecho, eh, ya sabéis, que ha consistido en un test para, bueno, para aproximarnos a lo que es la anatomía del aparato genital femenino, porque sabemos que hay mucho desconocimiento y pensamos que pues todo avance tiene que empezar por la formación, aparte de la información, y por conocer cómo es nuestro cuerpo, qué funciones tiene cada órgano dentro de nuestra anatomía y sabemos que hay mucho tabú, mucha reticencia, mucha vergüenza, mucho estigma alrededor de estos cánceres. Lamentablemente, que a día de hoy parece mentira, parece difícil de entender, pero es así. Por supuesto que hay muy buenas noticias en los cánceres ginecológicos. Es verdad que es así, porque hay mucha más investigación y muchísimos más avances en los que son los medicamentos de primera línea, de mantenimiento, etcétera. Esto muchas de vosotras lo sabéis de sobra. Y afortunadamente la supervivencia es muchísimo mayor. ¿Qué pasa con la supervivencia? Que evidentemente se crean o se manifiestan problemas que cuando no era así, cuando la supervivencia era muy corta, no se presentaban. ¿Cómo es el suelo pélvico? ¿Qué pasa con nuestro suelo pélvico? Muchas de nosotras tenemos dudas o tenemos algún problema con el suelo pélvico y creemos que es importantísimo saber qué podemos hacer, saber qué ha pasado con nuestro cuerpo después de las cirugías. Y por eso hoy este webinar pues va específicamente dedicado a esto, a cómo es nuestro suelo pélvico, cómo podemos cuidarlo, cómo podemos mejorarlo. Y para eso tenemos a María Noguera de Fisionor. María bueno, es socia de ASACO, es miembro de la junta directiva, es fisioterapeuta especialista en suelo pélvico desde hace muchos años y es la que nos va a contar pues todo esto que nos puede inquietar. Bueno, ya lo ha dicho Raquel, cualquier pregunta que tengáis, mejor la enviáis por el chat y luego ya María, cuando crea oportuno, pues la contesta o os invita a hacerla. Pues ya, sin más, María, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, todo tuyo. Muchas Muchas gracias. gracias, Sandro. Buenos días a todas. Disculpad porque estoy con el móvil y porque estoy en una casa en mitad del campo
Y no sé si en algún momento ve que me salgo de pantalla o algo, o no se me escucha bien, me vas avisando, ¿vale, Charo? A ver, es que yo no sé cómo puedo poner yo para saber dónde me quiero ver yo. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar en una horita hacer algo que nos podría llevar, o sea, muchos talleres, nos podría llevar bastantes horas, porque quiero aclarar una serie de cositas, quiero que haya algo también práctico, que no sea solo yo ponerme aquí a hablar, y yo quiero que vosotras sintáis. Entonces, bueno, siguiendo un poquito el programa que se puso, la idea en un principio era hablar de la anatomía. Se habla mucho de suelo pélvico. Yo llevo 18 años trabajando en suelo pélvico y 25 años de fisio. Antes no tenía ni idea, cuando yo hice la carrera, que acabé en el 2000, no se habla de suelo pélvico, no sabía nada, porque no se estudia, tampoco no lo estudiamos en la universidad. Y desde hace 18 años, bueno, pues me metí ahí y se hablaba poquito, pero es verdad que en los últimos años, por suerte, se está hablando un montón de suelo pélvico porque de verdad tiene muchísima importancia. No solamente en aquellos casos los que dice, ay, que tengo incontinencia urinaria, entonces me acuerdo del suelo pélvico. Es que el suelo pélvico, y es lo que quiero que intentéis ver hoy, lo necesitamos para todo, está en todo, está en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos y tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? Eso también que quede claro porque lo relacionamos exclusivamente con los embarazos y alguna persona ya incluso te dice, bueno, es eso que tenéis las mujeres. No, todos tenemos suelo pélvico, es una parte de nuestra anatomía como todo. Teóricamente tenemos que tener brazos, pero es verdad que nacer sin suelo pélvico es una malformación muy rara y que no suele ocurrir. ¿Vale? Bueno, el primer punto era hablar de precisamente la anatomía. Ay, esperad un momento, que me un tractor. El primer punto es hablaros de la anatomía. Yo como estoy aquí con el móvil, pues no he traído nada para poder compartir desde el móvil, pero he traído unas imágenes de unas amigas que son muy bonitas y las vamos a utilizar. Bien, bueno, el suelo pélvico. Cuando hablamos de suelo pélvico, bueno, ya todo el mundo sabe qué es eso que está ahí abajo, ¿no? Bien, pues sí, efectivamente. Os voy a enseñar la pelvis que yo llevo siempre a todos lados. Nos situamos un poquito, esta es la pelvis. Ahora mismo estáis todas en una silla y estáis sentadas. ¿Bien? Bueno, pues la vuelvo a quitar porque ahora volveremos a verla. Quiero, si tenéis ahí a mano algún papel, algún boli o una libretita, no os preocupéis porque no es nada que tengáis ni que compartir, no vamos a enseñar nada, vamos a dibujar. Entonces, quiero que dibujéis ahora mismo, en 5 segundos, porque no se necesita más, vais a dibujar una mano, la forma de una mano, ¿vale? Os doy 5 segunditos. Bien, yo creo, como he dicho, no vamos a compartir ahora aquí las imágenes, yo creo que casi todo el mundo de las que estáis aquí ahora mismo habéis dibujado la forma de una mano, ¿no? Sabéis, bueno, que tiene la palma de la mano y hay 5 dedos normalmente, con distinta longitud. Seguramente a unas le habrá salido un dibujo más bonito, a otras un dibujo más feo, pero bueno, esto no venimos aquí a ser artistas. Ahora quiero, y os voy a dar 10 segundos para que dibujéis una pelvis y que conste que os la he enseñado ya. Os he enseñado una pelvis, lo que es el hueso de esa pelvis, ¿vale? Os doy 10 segunditos para que dibujéis esa pelvis. Como vosotras creáis, como la tengáis en la cabeza, lo que vosotras creéis en este momento que es una pelvis. Bien, y por último vamos a hacer un tercer dibujo. Este seguramente ya os haya costado un poquito, el de la pelvis, ¿verdad? Y eso que os he enseñado cómo era la estructura. Este tercer y último dibujo que vamos a hacer puede ser hasta el más difícil. Quiero que dibujéis en otros 10 segundos una vulva, vuestra vulva, por ejemplo. Bien, bueno, pues yo creo, y si no, ahora lo vais terminando. A que seguro que el de la mano es un dibujo que no os ha costado nada, y sin embargo dibujar una pelvis
nos cuesta, pero dibujar una vulva, seguro que de los tres ha sido el peor de todos, el dibujo que más os ha costado. Aquí, bueno, si estuviéramos viendo los dibujos, nos llamaría mucho la atención, ¿no? Lo que habéis dibujado. Primero porque la pelvis ósea es verdad que yo os la he enseñado, pero nosotros aquí no la vemos. Tenemos tejido blando por encima, entonces no vemos esa pelvis. Hemos podido ver alguna imagen, si alguien es sanitario, bueno, pues a lo mejor si la conoce, pero la vulva, fijaros, la vulva es algo que la tenemos ahí, o sea, la podemos ver perfectamente. No me miro al espejo y me la encuentro, tengo que separar las piernas y colocar un espejo para verla, pero está a mano. Y seguro que el dibujo os ha costado un montón. Además, como os digo, si nos ponemos a analizar cada uno de los dibujos, es muy significativo, porque habrá algunas que habréis dibujado una vulva que os haya ocupado el folio entero, o lo habéis puesto en una esquinita, pues eso también dice mucho. Esa vulva que la hacemos pequeñita, como con miedo, con vergüenza, no sé. Bueno, pues dejáis ahí ese papel, dejadlo ahí, y la idea es que cuando terminemos, si vais a hacer otro dibujo, ya tengáis una idea más clara. Es verdad que es una hora y nos va a dar tiempo a poquito, pero bueno, seguro que el dibujo va a mejorar. Bien, bueno, pues entonces vamos a ir directamente ya a esa anatomía. Cuando hablamos de suelo pélvico, vuelvo a coger mi pelvis. Tenemos la pelvis ósea, que como ya os decía, es verdad que es difícil dibujarla, ¿verdad? Si yo me pongo de espaldas, esto es lo que veis aquí, esto de aquí es, que me veo yo tan chica que no sé ni dónde estoy. Esto es el sacro, ¿vale? Que acaba aquí abajo en el coxis. Y por aquí continúa la zona lumbar, las vértebras lumbares. Estas dos que veis aquí son L4 y L5. Me miro por delante y aquí tenemos la sínfisis del pubis y esto es una pala ilíaca y esto es otra pala ilíaca, ¿no? Digamos que aquí tenemos un hueso, otro hueso y el sacro que está detrás, un tercer hueso con ese coxis. Y estos tres huesos, que son unos huesos, además, son unos huesos preciosos, tienen unas torsiones preciosas al natural, ¿eh? Este hueso, lógicamente, de plástico y no tiene la belleza que tiene un hueso de verdad. Y bueno, pues tiene sus articulaciones. Es un bloque y pensamos, bueno, que esto se mueve en bloque, más o menos, pero bueno, tiene algo de movilidad, sobre todo una mujer que está embarazada, ahí se mueven estas articulaciones, se mueven mucho más de lo habitual. Pero no pensemos que esta pelvis es una estructura, pues esto, estática, como un bloque, ¿verdad? A ver, un momentito, ahí. Como un bloque. Bueno, pues el suelo pélvico está aquí debajo. Toda esta parte que cierra aquí el perineo, o sea, perdona, que cierra la pelvis, todo esto es lo que nosotros llamamos suelo pélvico. Es verdad que la palabra ya de por sí no gusta, porque suelo pensamos en algo duro, ¿verdad? Pensamos en algo duro y el suelo pélvico esto no es duro, esto es tejido blando. Bueno, pues este es el suelo pélvico, efectivamente. Podríamos analizar cada uno de los musculitos que tenemos. Son unos cuantos. Nosotros en anatomía, cuando los estudiamos, pues estudiamos músculo a músculo, cuál es su origen y cuál es su inserción, y de ahí sacar cuál es su función. Pero bueno, esto no es una clase de anatomía y bueno, solamente quiero que tengáis ahora mismo esa imagen. Esto que veis aquí todo colorado, rojito, esto es musculatura. Pero cuando hablamos de músculos del suelo pélvico, pues pensamos, ya está, todo esto es músculo. No, tenemos músculos y de fibra muscular como tal tenemos un 80%, nada más. Perdón, un 20%. El 80% restante de lo que hay aquí de tejido blando es otro tipo de tejido. Tenemos ligamentos, tenemos fascias, ¿vale? Las fascias, esa telilla blanca que tiene la pechuga de pollo, viene así como una telilla que tú tiras y es elástica y va muy pegadita a la pechuga. Bueno, pues esas son las fascias que nosotros tenemos por todo el cuerpo. Seguro que alguien ha tenido una fascitis plantar, ¿vale? Es una inflamación de esa fascia de la planta del pie. Es una fascia mucho más potente, más gruesa, pero el resto del cuerpo tenemos todo fascias porque las fascias nos conectan y son realmente hasta a veces tanto más importantes que el propio músculo. Bien, bueno, pues esto de aquí es el suelo pélvico. Ya está. Como no somos profesionales sanitarios que necesitemos saber cada uno de los músculos, aquí acabaría nuestra clase de anatomía. Pero veréis, en el cuerpo
nosotros podemos estudiar anatómicamente cada estructura, de hecho nosotros vamos cada hueso con sus relieves, los vas estudiando y luego vas estudiando cada músculo, como os digo, con su origen y su inserción. Pero eso luego hay que llevarlo a un equipo, a un equipo. Entonces, el suelo pélvico realmente forma parte de un todo. No puedo trabajar, un solo músculo sin trabajar lo que hay alrededor. Si alguna de vosotras habéis tenido alguna lesión en la rodilla o en el codo, en el hombro, tal, que habéis tenido que ir al fisio, pues sí, os habrán tocado el hombro, os habrán hecho técnicas manuales en el hombro, habrán utilizado aparatitos, etcétera, para aliviar el dolor, para favorecer la regeneración. Pero hay un momento en el que tenemos que trabajar el movimiento y el movimiento no es, venga, solo muéveme el hombro, vamos a trabajar todo el cuerpo, porque no se puede trabajar una única parte, porque en el cuerpo todo pertenece a un equipo y ese suelo pélvico, ¿a quién pertenece? Bueno, pues como vemos, pertenece a esa pelvis, a esa estructura ósea. Siempre enseño un globo que no me he traído. Bueno, pues imaginaros un globo, la forma de un globo, un poquito así ovalada, y la parte de arriba del globo es el diafragma. ¿Vale? Está aquí continuamente, no sé si me veis, aquí continuamente moviéndose. Cojo aire, bajo, echo aire, cojo aire, echo aire, cojo aire, echo aire. Ese es el techo de ese globo. La parte de atrás del globo sería toda esta columna lumbar que os he enseñado antes, con las costillas que llegan prácticamente hasta aquí abajo. También tenemos aquí unos musculitos en esa columna lumbar, otra fascia muy potente que nos conecta la zona pélvica con la zona dorsal, que es la fascia toracolumbar, y es muy potente. Y en la parte de adelante de ese globo tenemos toda la pared abdominal. Bien, y por debajo, como hemos dicho, ese suelo pélvico, ese perine, que me cierra todo ese espacio, ese globo que os comentaba. ¿Vale? Pues si yo tengo, bueno, es que siempre pongo los mismos ejemplos, pero yo creo que es que se entiende muy bien. Si yo tengo un equipo de fútbol que lo forman 4 jugadores, ¿no? Hemos dicho el suelo pélvico, hemos dicho el abdomen, hemos dicho la parte posterior, toda la zona lumbar con todas sus estructuras y el diafragma respiratorio que tengo aquí arriba. Si tengo esos 4 jugadores y alguno de esos jugadores se me va de vacaciones o me lo echan del partido, se me quedan 3 jugadores para hacer el mismo. Es donde vienen los problemas. Y esto a nivel de suelo pélvico, pero también pensad que ocurre en una lesión de hombro. ¿Por qué tengo yo esta lesión en el hombro si yo no me he caído, no me he dado ningún golpe, no soy deportista, que haya hecho un gesto repetitivo? Tal, bueno, pues normalmente la mayoría de las lesiones que tratamos los fisioterapeutas vienen de esos desequilibrios. Cuando para realizar una función, un movimiento, lo que sea, necesitamos a varios jugadores, yo necesito que estén todos. Si alguno no puede estar, los demás tienen que suplir su trabajo, ¿vale? Y vienen esos desequilibrios de los que os hablaba. Así que el suelo pélvico no pensemos nunca que es un ente aislado y que lo vamos a trabajar y solamente me voy a ver el suelo pélvico y a mí nadie me va a mirar ni a la cara, no. Vamos a mirar todo lo que hay por encima. Bien, os voy a enseñar las imágenes de estos, ya os digo, como son de mis amigas. Os hablaba de la pared abdominal, que toda la parte de adelante. Entonces vamos a ir al revés. Mira, si quitásemos la piel y el tejido graso, lo primero que me voy a encontrar, a ver si se ve, ¿ya veis? Ahí. Ese es el recto abdominal, uno a derecha y otro a izquierda, ¿vale? Y esa línea alba en todo el centro con el ombliguito que estaría ahí. Ese músculo es el recto abdominal, como os he dicho, que nos permite hacer un movimiento de flexión. Cuando estamos haciendo abdominales, el típico crunch, estaríamos trabajando ese músculo. Luego ya debajo tenemos lo que se llaman los oblicuos, que los trabajamos en los abdominales oblicuos, ¿vale? Aquí tenemos uno y otro. ¿Bien? Bueno, pues estos son pues, capas de músculo. Entre cada capa tenemos también fascias, como os decía antes, ¿vale? Y al fondo ya del todo, el último músculo que tenemos en el abdomen va a ser este, el transverso del abdomen. Ese músculo, el transverso del abdomen, todo va en el mismo pack.
¿vale? Yo no puedo trabajar un abdomen sin trabajar todos estos músculos. Lo que pasa es que los oblicuos me permiten hacer movimientos de inclinación, de torsión, que son muy, muy interesantes también para el suelo pélvico, movimientos de flexión, que lo haremos con el recto abdominal, y el transverso, ¿qué hace? Pues el transverso no hace ningún movimiento. Lo que hace es estabilizar, ¿vale? Es esa faja que nosotros nos ponemos para sujetar, oh, como tengo la espalda, me han dicho, me pongo una faja para sujetar. Bueno, pues tenemos un músculo que se encarga de hacer ese trabajo, de estabilizar y me va a ayudar en la postura. Y es el que está más íntimamente relacionado con el suelo pélvico. Si yo activo ese músculo transverso, mi suelo pélvico se va a activar. Si activo mi suelo pélvico, ese transverso se va a activar. Y tienen que trabajar siempre juntos. No pueden ir uno por un lado y otro por otro. Claro, aquí todas las que estáis habéis pasado por cirugías abdominales y muy, muy agresivas. No es una laparoscopia, que también deja sus secuelas, ¿vale? Pero en esas cirugías, esas capas musculares con sus fascias se han visto tocadas. Siempre os digo, las cicatrices, empezad a trabajar las cicatrices, tocad esas cicatrices y dar fisio para que os trabaje las cicatrices, para que les dé movimiento. Y después vamos a trabajar desde ese transverso y luego ya trabajaremos el oblicuo interno, el oblicuo externo y el recto abdominal. ¿Vale? Pero el transverso lo tenemos que empezar a trabajar, que eso va a ser algo que yo quiero que hoy hagamos un poquito, ¿no? Para sentirlo. A ver qué tal se nos da. Bien, eso del abdomen. Este no sé si lo vais a entender bien, pero sería un dibujito que es muy bonito. Este es el diafragma. Ahí se ven las costillas, el diafragma va respiratorio, ¿eh? Va metido va por todo el reborde de las costillas y se mete por dentro de la caja torácica como si fuera un paraguas. Bueno, más que un paraguas, como si fueran dos paraguas, dos cúpulas y que se están continuamente moviendo. Y era el techo de ese globo del que yo os hablaba. Bueno, más o menos ya tenemos un poquito visto esa pared abdominal. De la zona lumbar, bueno, no tengo aquí dibujo ni tampoco, bueno, es algo que nos pueda interesar mucho, pero bueno, tenemos nuestras costillitas porque tenemos ahí un montón de cosas. Como os decía, ese transverso me estabiliza. Os hablaba de esa fascia toracolumbar. Bueno, pues es que ese transverso se conecta con esa fascia toracolumbar. Seguro que aquí todas o casi todas, desde vuestra cirugía, habéis tenido dolor de espalda. O seguro que antes de la cirugía habéis tenido dolor de espalda, me refiero a la zona lumbar. Bien, pues cada vez que veamos aquí algo a nivel lumbar, que veamos una activación a nivel, o sea, un aumento de dolor en la zona lumbar, vamos a pensar qué pasa en ese globo del que os hablaba. ¿Qué pasa con mi diafragma? ¿Qué pasa con mi pared abdominal? ¿Qué pasa con mi suelo pélvico? Porque entraban dentro del mismo equipo. ¿Vale? Bien, claro, os he pedido que me hicierais el dibujo de una vulva y aquí viene la cuestión, porque yo creo que si pregunto qué es la vagina y qué es la vulva, habrá gente que me sabe contestar y habrá gente que no sepa, no tenga muy claro la diferencia entre vulva y vagina, porque sinceramente es que hasta muchos ginecólogos hablan de vulva y vagina como si fuera lo mismo. Y no nos equivoquemos, no es lo mismo. Y tienen incluso orígenes embriológicos distintos. Bien, os enseño, bueno, mi vulva peludita, hecha de crochet, muy grandecita, bien, que veáis aquí, esto de aquí, esto va a ser los labios externos, esos labios donde hay vello, son labios que es, la piel es la continuación de la piel del muslo, cada una puede tener su color, ¿vale? Pero esto que veis aquí, esto es la vulva. Y vamos por partes. Lo siguiente, tengo aquí esto que es más rosita. ¿Veis que tiro así para afuera? Estos son los labios internos. Y uno a derecha y otro a izquierda. Ya que nos quede claro, porque muchas veces hay mujeres que dicen, ay, qué asco, es que te vas a asustar cuando veas mi vulva. Yo no me asusto por ver una vulva. No. Me podría asustar por verle la cara a alguien. Sí, pero es que una vulva, primero que no existen dos vulvas iguales. Seguro que muchas de aquí tenéis rechazo, no os acostumbráis a ver vuestra vulva, le habláis mal, no habléis mal a vuestra vulva, es vuestra vulva. Es como si yo tengo mi brazo y digo, ¡ay, qué asco de brazo! Por favor, quítamelo de aquí, no quiero ni verlo porque es horrible.
pues yo creo que salvo que haya algún problema de otro tipo, yo creo que nadie habla así a su brazo o a su pierna, porque es algo necesario. Bueno, pues la vulva es parte de nuestra anatomía y tenemos que aceptarla y tenemos que quererla. Tenemos unos labios externos, como os decía, que es la continuación de la piel que viene de la pierna, con, con su pelito. Ojo, que el pelo tiene su función, ¿eh? Que hay gente que me lo quito todo. Bueno, esto ya son decisiones personales en las que yo no me meto, pero sí es verdad que el vello tiene una función de protección, de mantenimiento de la humedad y permite que no se macere ahí, sobre todo en verano, cuando sudamos y demás. Ese vello permite que circule el aire entre los pelitos y me mantiene la temperatura y me va un poco eso, que no se acumule esa humedad ahí, ¿vale? O sea, que tiene una función muy importante. Los labios internos, que pueden ser, van a ser asimétricos, ¿eh? No van a ser los dos igual de largos. Pueden ser, antes siempre se hablaba de labios mayores a los de fuera y labios menores a los de dentro. Claro, ahí venían los problemas porque muchas decían, es que los míos asoman mucho, mis labios asoman mucho, los de dentro. Entonces, claro, eso me los tengo que cortar. No, es que esa nomenclatura no es no es la más adecuada, ¿vale? No existen dos labios simétricos y además que van a ir cambiando con la edad. Por eso es importante que veamos y conozcamos. De hecho, uno de los cánceres también que hay es el cáncer de vulva. No es de los más frecuentes, pero también lo hay. Y eh, es muy, de verdad, muy importante que nos miremos la vulva, que cojamos nuestra vulva y que así como estoy yo, con los deditos, separo los labios y voy a ver. Porque una vez que yo separe los labios, eso que yo veo de aquí, ese es el vestíbulo, ¿vale? Y ese vestíbulo, eso es mucosa. Y aquí, bueno, yo no tengo por qué saber anatomía, yo en consulta, claro, me voy parando minuciosamente y voy a ir punto por punto viendo a ver qué pasa, porque muchas veces no tenemos sintomatología, porque hay mujeres que dicen, bueno, tengo un picor, tengo escozor, etcétera, tengo dolor en la vulva, bueno, nos vamos directos a ver la vulva. Pero, pero si no nos dice nada, como que pasamos de largo en la vulva y es un error porque se nos escapan muchas cosas que ahora, por ejemplo, hay muchísimo líquen, el líquen de escleroso, el líquen plano, es una afección dermatológica súper frecuente. Yo en estos años, lo que estoy viendo, lo estoy viendo en los últimos 5 años, me estoy encontrando un montón de líquen y eso requiere un tratamiento médico y en algunos casos ese líquen ojo, podría, no tiene por qué, podría desembocar en un cáncer de vulva. Entonces es importante que nos miremos, que separemos nuestros labios y conozcamos lo que hay. Pues si está más rosita, si está más blanquito, si hay algo que está más coloradito, ¿vale? Y consultemos. Entonces, esto que veis aquí es la vulva. Y aquí hay un orificio, bueno, aquí veis el capuchoncito, eso más rosita, es la cabecita del clítoris. Os aconsejo que mováis el capuchón del clítoris, le deis movimiento porque ese tejido se nos puede quedar ahí pegadito y luego generar problemas, ¿vale? Entonces, ahí el capuchón del clítoris, debajo vamos a tener la uretra y luego, acto seguido, el agujerito donde yo puedo meter aquí los dedos, como veis, si está de perfil, y eso que está aquí dentro, eso es la vagina. O sea, la vagina está dentro, la vulva es lo que está afuera. Si yo me echo crema aquí, yo me estoy echando una hidratación en la zona de la vulva. Si me echo algo en la vagina, lo tengo que meter dentro, que normalmente vienen en ovulitos o vienen en una cánula y te echan un poquito de crema, ¿vale? Pero una cosa es la vagina y otra cosa es la vulva. Y de hecho necesitan cuidados distintos. En cuanto, por ejemplo, a esas cremas hidratantes, necesitamos cuidados distintos. Y es más, es que fijaros, cuando yo tengo problemas, porque aquí todas estamos en menopausia, en vuestro caso además, bueno, pues en muchos de vuestros casos provocada, ¿no? Los tratamientos para el cáncer. Una de las cosas que nos vamos a encontrar es esa sequedad, esas molestias en la vulva, ¿verdad? Ay, y vamos a la vagina. Y venga, cremitas para la vagina, ¿vale? Que sí, que está bien, que hay que hidratar esa vagina, hay que hidratarla. Porque es verdad que la vagina depende de los estrógenos. Claro, en la menopausia los estrógenos se nos han ido ya de vacaciones. Tenemos muy poquita cantidad y esas paredes vaginales, digamos que se atrofian.
pero esto depende de los estrógenos. Pero es que la vulva, la mucosa que tenemos aquí, no depende de los estrógenos, depende sobre todo de la testosterona, ¿vale? De ahí también, bueno, pues la importancia del ejercicio físico, etcétera, sobre todo de fuerza. Y bueno, y en esta vulva yo le doy la vuelta y tenemos aquí el clítoris, porque había alguna preguntita, ¿verdad? Sobre un órgano que apareció y desapareció en los libros de anatomía. Efectivamente es el clítoris. Esto, como veis, es grande, ¿eh? Ahora voy a enseñar otros dibujitos, pero esto es lo que vemos por fuera, el botoncito, que es la cabecita, y luego aquí tenemos, a ver que no se ve bien del todo, tenemos una rama, tenemos la rama y el cuerpo. ¿Eh? Esto es un clítoris. Y este órgano, pues es verdad que, fijaros, esto ya aparecía en la medicina árabe, en la medicina persa, y en la Edad Media, fijaros que a las mujeres que tenían un clítoris muy grande se las consideraba que era una marca del diablo. Luego ya realmente, pues no se sabía, tampoco no se sabía lo que era. Ya la descripción como tal del clítoris se hizo en 1559, 1559 y aparecía en los libros de anatomía. En el primero, ¿habéis visto la serie de Anatomía de Grey? Bueno, pues Anatomía de Grey es un libro de 1650, 1640 y algo, con el que se ha estudiado medicina. Bueno, pues ahí se introdujo, se describió ese clítoris que se había descubierto 100 años antes, un siglo antes. Y ha estado apareciendo en ese libro hasta el siglo pasado, en 1940 y tanto, 45, 47 o algo así, que lo quitaron. Lo quitaron, se cree que el señor que lo quitó fue porque estaba influenciado por las teorías de Freud, que bueno, pues ya sabéis que a las mujeres no nos tenía ningún, pero que ningún aprecio. Y bueno, pues eso ha seguido ahí sin aparecer hasta entre el año 1999 y el 2005, que es cuando se vuelve a incorporar a los libros de anatomía porque una uróloga australiana, una O'Connell, ¿vale? Se llama, bueno, pues esta señora describió el clítoris y además describió su función. Y fijaros, hace 20 años que lo tenemos en los libros de anatomía. Pues una pena. Os voy a enseñar otros dibujitos, a ver si se entiende. ¿Vale? Esto sería una vulva, estos son, ¿no?, las piernas, ¿verdad? Y la vulva. Vemos aquí unos labios, aquí no tenemos vello, lo hemos quitado en este dibujo. Tenemos aquí ese labio externo donde estaría el vello, y esto que veis aquí que sobresale son esos labios internos, que en este caso son mucho más mayores que los labios de fuera. Por eso no nos gusta hablar de labios mayores y labios menores. ¿Bien? Pero bueno, veréis que muchos médicos todavía lo utilizan. Y si yo separo esos labios, me voy a encontrar con esto. Y esto es mi vulva, ¿vale? A ver que yo no me entero bien. Esto que tenemos aquí, bueno, es el orificio, lo tenemos ahí un poco abierto, la uretra. Esto de aquí es el clítoris, ¿verdad? Con su capuchón. Bueno, pues tenemos todas estas capas. Estos son los labios, esos labios internos, los labios externos, el vello. Esto es una vulva. Así que yo creo que hoy, después de esto, os invito no, casi os obligo, por lo menos eso es lo que yo hago en mi consulta, obligo a todas las mujeres a que nos pongamos el espejo. De verdad que hay que ponerse un espejo, ver la vulva y conocerla. Porque de nada sirve luego trabajar una parte del cuerpo si yo no tengo aquí ninguna representación de cómo es esa vulva. Y luego os voy a enseñar un dibujito, esto coloreado por mí, de un clítoris. Esto es un clítoris en 3 tamaños, ¿vale? En una fase de relajación, que no sé cómo se ve, y este de aquí me parece que no lo veo bien, este ya en erección. Bien, pues tiene aquí su cabecita, una rama, el bulbo, uno a cada lado. Y esto de aquí, que esto se describió hace bueno, que se descubrió y se describió hace muy poquito tiempo, que es la esponja perineal, y es del mismo tipo de tejido que el clítoris. Fijaros qué grande. Esto que veis aquí es
la entrada de la vagina, la uretra, está ahí dibujada. Bien, entonces ese clítoris abraza la uretra, abraza la vagina, agarra esa vagina y incluso también llega un poquito hacia el ano. Bueno, pues yo creo que más o menos ahí ya tenemos un poquito la anatomía, ¿verdad? La anatomía de ese suelo pélvico, que por supuesto no vamos a ir a músculos porque no tiene ningún sentido. No sé si tenía yo aquí, no sé si tenía aquí algún dibujito, pero no, porque esto es verdad que no se va a entender. Os vuelvo a poner esta imagen, bien, este es el ano, esta sería la vulva, que si yo abro y meto ahí el dedo, eso de dentro sería la vagina. Aquí, bueno, que está la uretra, que se ve poquito, y ahí ese puntito amarillo en la cabeza del clítoris, que luego continúa aquí con el bulbo en azul, y por aquí se verá la rama también en azul, ¿vale? Bueno, esto es el suelo pélvico. Eso que veis ahí son esos musculitos. Bueno, pues, como os digo, luego poneros un espejo, conoced vuestra vulva y veréis como luego, si yo vuelvo a pedir, oye, dibujadme una vulva, bueno, pues ya tenéis, seguro que el dibujo se va a entender mejor. E incluso alguna que lo ha dibujado aquí en una esquinita del papel, lo va a hacer más grande. Bueno, ¿qué es bueno, qué es malo para el suelo pélvico? Pues, pues mira, lo primero siempre tenemos que cuidar. eh, ¿Sabéis, la que me ha escuchado alguna vez, que tenemos que sentarnos para hacer pipí, por favor? Vamos a sentarnos para hacer pipí. Y si todas cuando vamos al baño nos sentásemos, pues los baños estarían limpios. Hay gente que se piensa, es que si me siento, me voy a coger una infección. No, no, no. Vamos a ver, porque tú te sientas y te apoyas en el muslo. Bueno, el muslo no va, el bichito no va a llegar hasta la vulva. No, y si no, luego ya cuando llegue a mi casa me ducharé. Pero no sentamos la vulva directa donde está el orificio de la uretra, no la ponemos justo donde nos sentamos, ¿verdad? Es que si salpica, bueno, pues echamos un poquito de papel al váter y así no nos va a salpicar, ¿vale? Pero si todas nos sentásemos no tendríamos problemas de baños sucios. Pero es que además necesitamos sentarnos para relajar toda esa musculatura que tenemos alrededor. Nuestro suelo pélvico, si yo le doy la orden de, oye, voy al baño a hacer pipí, se va a relajar. Pero si yo estoy manteniéndome la posición aquí, que además ya sabéis que me tiemblan las piernas, que me canso porque voy con el bolso, con el abrigo, la puerta que no cierra, etcétera. Pues ahí tengo los cuádriceps activos, los aductores, los isquiotibiales, los glúteos abdominal, tengo toda la musculatura que hay alrededor de esa pelvis, la tengo activa. Entonces, sí, el suelo pélvico se está relajando para que pueda salir la orina, pero el resto de musculatura está ahí cerrando. Me cuesta más a que cuando estáis ahí tenéis que acabar empujando y haciendo un poquito de fuerza. Bueno, pues eso es lo que no debemos hacer. Si nos sentásemos, no tendríamos que estar empujando, que no debemos. Bien, así que hay que sentarse para hacer pipí y hay que sentarse para hacer caca. Que todo tiene, hacer pipí tiene sus ritmos, por supuesto. No vale como las he visto, ir 2 veces a hacer pipí en el día, aguantar 5 horas, 6 horas, es una barbaridad. No aguantéis más de 3 horas, salvo que sea un momento puntual, porque no puedo, ¿no? Pero no aguantéis más de 3 horas. No metáis más peso a mi pelvis, de aquí dentro, esto de aquí, que es esa vejiga, aquí está el útero, que vale, lo vamos a quitar junto con la vagina, también la tenemos que quitar porque viene en el pack. Pero esta vejiga se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando, y ¿qué pasa? Que las cosas pesan, entonces no aguantéis más de 3 horas. Y menos de 3 horas ya depende de la situación, ¿vale? Pero tampoco sería normal si yo no he estado bebiendo si me bebo ahora un tanque de café dentro de un momento tengo que ir al baño. Pero si voy haciendo una hidratación continua a lo largo del día, que es lo que debemos hacer también, porque esa hidratación, ojo, también es buena para el suelo pélvico, porque tenemos fascias, tenemos ligamentos, tenemos músculos, etcétera, etcétera, que necesitan hidratación para mantener su función adecuada. Entonces, eso con el pipí, con la caca también, ya os he dicho, el taburetito que habréis visto muchas veces, ese taburetito y un muñequito que se coloca con los pies apoyados en una posición de cuclillas. Esa es la postura fisiológica para defecar.
Es lo mismo, no empujamos, etcétera. Bueno, no me meto en esto, pero cómo hacer pipí y cómo hacer caca es fundamental para la salud de nuestro suelo pélvico. De hecho, una persona estreñida, bueno, pues tendríamos que ver primero de qué viene ese estreñimiento, pero que sepamos que ese estreñimiento va a tener un efecto directo sobre el suelo pélvico. Cosas que son buenas también buenas o malas, según, ¿no? Para nuestro suelo pélvico, la alimentación. Sí, vosotras lo sabéis, la importancia que es en un proceso de una enfermedad, decir, bueno, tengo que cuidar la alimentación. Es un complemento a esos tratamientos médicos, pero independientemente de que yo tenga enfermedad o no tenga enfermedad, la alimentación es fundamental para mi salud interna de todos mis órganos y también de otros órganos como es la piel, de esos músculos, etcétera. O sea, la alimentación va a ser importante. Y también va a ser importante eso de lo que ahora se habla tanto, que es la microbiota. Antes se hablaba de la flora, pero bueno, ya no se utiliza esa palabra porque se sabe que no es solo flora, que tenemos muchas bacterias, por eso se habla de microbiota. Y la microbiota la tenemos microbiota de la piel, tenemos microbiota en el intestino, fundamental, pero tenemos microbiota en la vagina, bien, todos los órganos, hasta el útero que se pensaba que era una cavidad, o sea, que era estéril, era un órgano que por dentro era estéril, no es estéril, tiene su propia microbiota. Bien, y eso se ha descubierto también hace muy poquito. Entonces, una microbiota equilibrada, ¿vale? Sobre todo en este caso, a nivel vaginal y bueno, a nivel rectal, pues nos va a ayudar a tener un periné en buenas condiciones. Mm, ¿Qué va a ser bueno también? Pues lo que os digo, el autoconocimiento, lo primero que os he pedido, lo que os he pedido hace un momento, el miraros. De verdad que es que el abdomen dice, bueno, he visto ahí que tenemos varias capas musculares, bien, lo entiendo, yo no sé muy bien cómo va porque no me dedico a esto, pero bueno, yo sé que tengo aquí mi barriguita y que a veces si hago un abdominal o hago cierto ejercicio, luego tengo incluso agujetas, ¿no? En la barriga. ¿Vale? Sé que tengo esos músculos ahí. Pero suelo pélvico, como es la gran olvidada, es esa anatomía olvidada e invisible porque no la vemos, porque no nos paramos un momento, no nos sentamos, abrimos las piernas y me pongo un espejo a mirar qué pasa, pues si yo no miro y no me toco y no muevo, mi corteza cerebral no va a tener un espacio dedicado a ese perine. No va a tener un espacio, no gasta neuronas en la zona del perine, porque no lo necesita. ¿Vale? Así que, ¿cómo puedo yo crear un punto de conexión? Porque las órdenes empiezan aquí, un buen funcionamiento de lo que pasa aquí. Dice, ah, María, es que a mí no me pasa nada. Y otra dirá, oye, pero es que yo tengo incontinencia urinaria o de gases o lo que sea. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar todo ese periné si desde aquí, que es de donde sale la orden hacia abajo, si aquí no hay ningún botón donde decir, ay, mira, el botón periné, pues vamos a activarlo aquí. ¡Pum! No existe botón. Así que sin eso nosotros no podemos seguir trabajando. Y bueno, ¿qué cosas serían malas? Pues mm, realmente, bueno, se ha hablado mucho del deporte de impacto, que si correr es malo para el suelo pélvico, que si el crossfit es malo para el suelo pélvico. No existe ningún deporte que sea malo para el suelo pélvico. ¿Vale? Eso ya, desechemos esa idea. No existe ningún deporte, hay deportes que tienen más impacto que otros. Correr tiene impacto y hacer yoga pues no tiene impacto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Porque si yo corro con asiduidad, hombre, tendré que tener un poquito más de control de mi suelo pélvico para ver cómo está. Y si me dedico al yoga, pues a lo mejor no tengo que dedicarle tanto, aunque no estaría de más. Entonces, no existe ningún deporte que sea malo. Lo que existen deportes también mal realizados. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que en consulta nosotros tenemos, los fisios suelo pélvico, tenemos que ver. Si tú me dices, es que yo hago pilates, es que yo corro, es que yo hago crossfit, es que yo hago entrenamiento funcional, a mí está muy bien. Tú hagas entrenamiento funcional, genial, es lo que tenemos que hacer, por poneros un ejemplo. ¿Bien? Pero si tú me estás ejecutando una sentadilla, por ejemplo, que es un ejercicio súper habitual, yo lo utilizo muchísimo en consulta, una sentadilla me la estás ejecutando mal, te va a fastidiar el suelo pélvico, pero te va a fastidiar la espalda, te va a fastidiar que no tiene sentido. Entonces, el deporte mal realizado, por supuesto que no va a ser bueno, pero no hay ningún deporte que sea malo. ¿Qué va a ser malo?
Pues básicamente, así que se me puede ocurrir el empujar, el voy a hacer caca, empujar sin soltar el aire. No debemos empujar, porque además el empuje activa los mecanismos de cierre. Y es mucho más difícil que salgan las heces o que salga el pipí. Por eso decía, cuando hagáis pipí no empujéis. Es que no tiene ningún sentido. Pues el empujar, el hacer muchas apneas, hacer esfuerzo. Voy a coger una pesa. Y cojo aire y me aguanto la respiración. Aguantarse la respiración, hacer una apnea, eh, es malo, o sea, pero tampoco es tan malo. Quiero decir, si yo fuera una culturista esta que levanta una barra con 200 kilos, yo lo voy a hacer, ese levantamiento se hace, me parece que son en 2 pasos o en 3 pasos, una arrancada, lo hacen, yo creo que lo hacen en 2 pasos, ¿no? Y cogen aire, ellos van con su faja y ellas, ¿no? Van con una faja para, por supuesto, porque están levantando una cantidad brutal, no es las 2 bolsas de mandarinas que levantamos nosotras o mi mancuerna de 1,5 kg en cada brazo, no es lo mismo. Entonces, como es un solo movimiento con mucha carga, van a utilizar un refuerzo a nivel abdomen para ese transverso, que es el que les ayuda a levantar, y es verdad que utiliza muchas veces la apnea, es decir, coger y mantener. ¿Por qué? Porque es verdad que una apnea me ayuda a activar y estabilizar muy bien esa faja abdominal. Pero em, para eso hay que tener un peine que esté estupendo. No me vale que haya cualquier mínimo problema. Entonces, como normalmente hay algún problemilla, o no solo el peine, el abdomen también, pues las apneas en general, para el resto de los mortales que no levantamos 200 kilos, no nos interesa. Bien, eso sería un poco más así como lo más, lo que sí se podría ser bueno y lo que podría ser malo. Bien, y bueno, también así muy rapidito, para que nos dé tiempo a hacer algo, unas cositas prácticas. El suelo pélvico en el cáncer ginecológico, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un cáncer ginecológico? Bueno, pues lo primero, alguna de vosotras ya ha llegado al cáncer en menopausia, pero muchas, y cada vez estamos viendo que el cáncer aparece en edades mucho más tempranas. ¿Vale? Incluso antes de la treintena ya tenemos chicas con veintitantos años, con veintipocos años ya con algún cáncer ginecológico. Pues en esos casos, ¿qué tenemos? Pues una menopausia inducida por una cirugía, normalmente en estos casos, ¿no? ¿Esa menopausia tiene un efecto sobre el suelo pélvico? Sí, como lo tiene sobre todo el organismo. Pero ojo que la menopausia es una etapa de nuestra vida. En condiciones normales y fisiológicas vamos a pasar un 40% o más, según qué casos, en menopausia. En algunos de vuestros casos, pues dice, bueno, pues yo voy a pasar más de la mitad de mi vida porque a mí me han diagnosticado pues muy jovencita, ¿no? Bueno, pues la menopausia tiene un efecto, pero de verdad que no es el fin del mundo y que todo eso tenemos herramientas para trabajarlo, porque que la naturaleza no ha sido tan mala con la mujer como para decir, ahora ya, cuando esté bien, en su mejor momento de la vida, le voy a meter una menopausia para que sufra. Y no, no. En vuestro caso, además, dice, joder, a mí me ha venido con un cáncer para que me traiga una menopausia y sufra más. No, la naturaleza no es así, no ha sido tan dura con nosotras. Entonces, bueno, pero sí tiene un efecto sobre el suelo pélvico. Y cosas que nos vamos a encontrar después de una cirugía, pues eso, una incontinencia, por ejemplo, urinaria, o de gases, o de heces, ¿vale? Dolor en las relaciones sexuales es una de las cosas más frecuentes. ¿M? Bueno, esa sequedad, me quejo de esa sequedad porque estoy con la menopausia, etcétera. Y bueno, los prolapsos de órganos pélvicos, es decir, esa vejiga que como encima me acostumbro a que se llene, que se llene, que se llene, y me tiro ahí 20 horas sin ir al baño y esto va pesando, pues la vejiga ¿por dónde cae? Por este agujerito y va saliendo a través de la vagina. ¿Bien? Y luego, bueno, pues las cicatrices. Insisto muchísimo en el tema de las cicatrices, que hay que trabajarlas porque tienen un efecto sobre ese suelo pélvico y ya pensad que cuando hablamos de suelo pélvico no penséis solo en esto, pensad en todo esto que os he enseñado, ¿vale?
pues va a haber un efecto. Y normalmente esas cicatrices, hay mujeres que dicen que a mí me molesta, desde casi el principio de la operación, me molesta, no me noto cómoda, pero hay mujeres que no les llega a molestar como tal, pero sí, sí da problemas cuando pasan los años. Mirad, y luego, bueno, a nivel interno, ¿eh? Os cuento un caso que he tenido hace poco, no tiene nada que ver con un cáncer, pero para que veáis la importancia de una cicatriz. Una mujer de 60 años que tenía en el hospital y ella lleva con dolor pélvico en toda esta zona, un dolor de mm, quemazón en los genitales, que a veces se le bajaban por la pierna, bueno, una sensación muy desagradable, con mucho dolor, que la iba limitando poco a poco y llevaba con ese dolor desde los 50, que fue cuando le vino la menopausia. Llevaba 10 años de dolor, ya tenía un dolor pélvico crónico que llama. Bien, entonces yo siempre pregunto, bueno, ¿qué operación? No sé qué dice, bueno, me operaron de, no me acuerdo qué era, pero cuando ella tenía 6 meses de edad. Entonces tenía una cicatriz aquí en el abdomen, aquí abajo, ¿no? Justo en la parte más baja del abdomen, en el lado izquierdo. Una cicatriz que, lógicamente, pues antes las cirugías eran de aquella manera, la cicatriz era grandecita. Digo, bueno, pues yo voy a empezar por esa cicatriz. Yo he estado con ella varios meses trabajando prácticamente esa cicatriz. Esa cicatriz, porque no es lo que vemos aquí, es todo hacia adentro. Bueno, pues esa cicatriz ha estado con ella 50 años hasta que ha empezado a darle problemas. Y en este caso, el problema ha sido dolor pélvico. ¿Y cómo hemos ido? Claro, ahí se han ido sumando luego muchos más factores. ¿Cómo hemos ido ayudando a disminuir ese dolor? Trabajando esa cicatriz, para que veáis. Ha necesitado 50 años para dar la cara. Su cuerpo se ha ido adaptando a esa cicatriz, pero ha llegado un momento en el que ya no puedo hacer nada. Bien, y ya está, para ya no me voy a enredar mucho más. No sé si tenéis alguna preguntita así como... María, sí, mira, Sí, hay una pregunta. Cuando cuenta. hablaste de la apnea, nos preguntan, ¿cuando hacemos hipopresivos debemos hacer apnea o ahí tampoco es positivo? Mira, la apnea normalmente, cuando yo hablo de esa apnea para hacer, pues simplemente voy a coger un peso y me aguanto la respiración, nosotros hacemos una, una apnea en la que primero cogemos aire, llenamos los pulmones y hacemos apnea. Me quedo sin respirar. Esa es la que hacemos cuando hacemos un esfuerzo, esa no nos interesa. A ver, ojo, a mí me puntualiza. Si yo hago yo puedo hacer técnicas de relajación de mindfulness y técnicas de relajación. En la relajación se basa todo en la respiración. Entonces, por ejemplo, una forma de activar el nervio vago, para que nos active el sistema nervioso parasimpático, nos relajemos un poquito, es inspirar, por ejemplo, cojo aire en 4 tiempos, mantengo esa inspiración 4 tiempos, exhalo en 4 tiempos y mantengo sin coger aire, o sea, en apnea, me mantengo 4 tiempos. Entonces, es verdad que ahí hemos hecho una apnea con los pulmones llenos y luego hemos hecho una apnea con los pulmones vacíos. Son 4 segunditos, normalmente la hacemos técnica de meditación que estamos tumbadas. Bien, entonces una apnea que de por sí no es que sea una cosa la más mala del mundo, pero cuando hacemos un esfuerzo, yo lo que hago es una apnea con los pulmones llenos, entonces el diafragma está totalmente contraído empujando hacia abajo. ¿Qué tengo debajo? Toda la masa visceral. Estoy empujando y estoy empujándolo todo hacia abajo, hacia el periné, a que salga por esa vagina. Entonces, por eso no nos interesa esa apnea con los pulmones llenos. En los hipopresivos se hace una apnea con los pulmones vacíos. Es decir, se vacía, se vacía, se vacía, 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 y cuando ya no me quede nada de aire, hago apnea. El diafragma está aquí arriba. El diafragma está arriba. ¿Vale? Ojo con los hipopresivos, que es que esto tiene mucha historia y hablo porque me he formado mucho en hipopresivos y puedo hablar con propiedad. A mí no me gustan en exceso, ¿eh? El hipopresivo es postura. Primero aprended a hacer bien la postura, porque es difícil de narices. Aparte, son técnicas muy oxidativas. Ojo, no lo hagáis por la noche, no o sea, comed luego alimentos que sean antioxidantes, porque oxida mucho, es muy intenso, pero hay que trabajar mucho la postura. El hipopresivo es postura. Con eso ya tenemos la técnica hipopresiva. Y luego le meteré la respiración, la apnea, que puede ser una apnea expiratoria, sin más, o con apertura costal. Tengo dentro de la apnea 2 tipos de respiraciones. Y ahí la persona que te esté enseñando a hacer esos hipopresivos, primero te tiene que valorar
¿Qué es lo que yo quiero conseguir en esta chica? ¿Qué es lo que quiero con su periné y con su abdomen? ¿Quiero tonificarlo? ¿Quiero relajarlo? Pues vamos a ver qué pasa con esta respiración, qué pasa con la otra y ver cuál es la que necesita. Hacer hipopresivo así porque sí y sin ninguna herramienta más no tiene sentido. Pero es otro tipo de apnea. Es una apnea en expiración, con los pulmones vacíos. Y cuando nosotros hacemos esfuerzo, eso no, de hecho, lo hacemos con los pulmones llenos. ¿Vale? ¿Algo más? Que yo es que veo, bueno, yo veo que salen cosas, pero que es que no las puedo leer. Sí, a ver, hay más. A ver, ¿es bueno usar fajas o debilita la musculatura? Todo tiene su indicación. Por supuesto, si yo me pongo algo que, que- que evita que el músculo trabaje porque ya tengo esa ortesis que está haciendo la función, bueno, pues lógicamente lo va a debilitar. Pero hay momentos en los que lo necesito. Yo a lo mejor con un costurón de arriba abajo me tengo que levantar, los primeros días me tengo que levantar con una faja puesta. No quiere decir que esa faja la vaya a tener indefinidamente, como le han dicho algunas mujeres. Bueno, esto ya te la irás quitando poco a poco o dentro de un mes o dos. Es una locura. A veces hay que valorar cada caso para ver si realmente es indicativo. Si yo utilizo una faja porque me la han indicado, con más motivo para trabajar mi propia faja. Bueno, es que lo tenemos que hacer todas, ¿eh? O sea, que es que hay que trabajar la faja y es que incluso a la persona que no le hayan operado, como vosotras, es que la faja, es que hay que trabajarla porque es otra cosa que dice, sí, yo he hecho mucho abdominales en mi vida, pero no tenemos ni pajolera idea de cómo funciona la faja. Entonces nos tienen que enseñar. Vale, Sigue. más. Si en la cicatriz hay una especie de hendidura y dolor al tacto, ¿puede ser una adherencia que se puede trabajar? Eso, o sea, al tacto sí una cicatriz. Sí, adherencia, fibrosis, etcétera. Todo hay que trabajarlo, claro. Hay que darle movilidad y hay cicatrices bueno, es que esto también depende de la materia prima de cada persona. No todas las cicatrices van a volver a su ser y voy a tener ahí una elasticidad brutal. Hay mujeres que tienen una cicatriz me operaron de apendicitis y tú la tienes que mirar y dices, pero ¿y dónde está? Y dices que no se encuentra. Y otras que tienen un costurón feísimo. Claro, cada persona cicatriza de una manera, fibrosamos de distinta manera dependiendo de la capacidad. Pero todas las cicatrices hay que trabajarlas. Hay que darle, sobre todo, por eso, poner en manos un fisio, solo pero digo que prevea, oye, esto a lo mejor ahora no nos está dando problemas y a lo mejor, oye, pues mira, tranquila, no te va a dar problemas, no está de más que le demos un poquito de meneíto, ¿vale? Pero, o sea, bueno, eso siempre, pero habrá casos en los que habrá que insistir mucho, habrá que trabajar mucho porque sabes y tú ya estás viendo, porque la experiencia es un grado, y dices, ostras, es que esto tarde o temprano le va a dar muchos problemas a esta persona. Y en otros casos dices, bueno, vamos a trabajar un poquito y luego a través del propio movimiento, del ejercicio físico que hacemos, etcétera, todos los días, ya tenemos ahí la movilidad. O sea, hay que trabajarlo. Bueno, más. Vale. ¿Es malo hacer pipí de manera preventiva aunque no tengas ganas antes de salir de casa, por ejemplo? Pues el pipí este de los paporsi, pues no tiene sentido. Si yo he hecho pipí hace media hora y voy a salir de casa, ay, voy a hacer todavía pipí. Pues no tiene ningún sentido. En media hora no voy a tener suficiente cantidad si yo he vaciado adecuadamente, ¿vale? Los pipí por sí, eso era antes, en mi época, pues claro, tú salías de viaje, te montaban los cuatro niños ahí atrás en el coche, todos apelotinados, y ahora venga, hace pipí, que no paramos hasta no sé dónde, porque no se podía parar tan fácilmente, y paraba y decía, todo el mundo hace pipí, que no quiero mamá, pues hay que hacer pipí. Bueno, eso también nos ha hecho un poquito de daño, ¿no? Pero el pipí va por sí, los pa por sí no debemos, no es lo más conveniente. En Mm. algún caso, habría que analizarlo, pero Vale. ¿Nos podrías recomendar alguna crema hidratante para mejorar las relaciones sexuales? Dice que tiene cáncer de ovario, que no le han podido operar y que le cuesta mucho mantener relaciones sexuales. es que hay lo que tenemos, nosotros tenemos la hidratación, que una cosa es la hidratación, lo que yo me echo todos los días en la cara, yo me echo mi cremita para hidratarme, que no me salgan arrugas o que me salgan menos, porque envejecer, vamos a envejecer. Y eso es una hidratación, que eso sí debemos acostumbrarnos a utilizar todas las noches antes de acostarnos. Y luego, ahí, pues, por ejemplo, yo siempre recomiendo, hay muchas, yo siempre recomiendo las cremas de Bea con V, porque tiene el Lipo 3, tiene el Bea Spray, es muy cómodo porque es un aceite seco, tú haces un frizz, le das aquí, reparte bien por la vulva y mantienes
mantiene la hidratación muy buena, incluso como tienen vitamina E, si se forma alguna grietecilla, porque hay mucha sequedad y demás, y al limpiarnos, a veces pues, de tanto limpiarnos, se nos pueden formar grietas, eso repara. Y te lo echas y dices, bueno, al día siguiente la grieta prácticamente ha desaparecido. Incluso si tuviéramos aquí a nivel anal, fisuritas o tal, también para nivel anal. Entonces el Bea Spray va muy bien y bueno, el Bea tiene cosas muy buenas tanto para vulva como para vagina. Entonces, hidratemos por las noches y luego de cada una relación sexual, la lubricación. O sea, yo necesito una crema específica para meter algo en vagina. Yo si voy a hacer una exploración y voy a meter un dedo o 2 dedos en vagina o voy a meter un dedo en el ano, yo no puedo meter el dedo, bueno, con el guante, obviamente, pero no lo puedo meter así seco. Esto porque es que todo araña cualquiera. Entonces, nosotros que utilizamos un lubricante de base acuosa, que son transparentes y es verdad, esos hay que irles echando cada vez más cantidad de lubricante porque se va absorbiendo. Luego hay lubricantes tipo de la marca Dure y estas cosas que son de siliconas que tú te echas un poco y eso dura un montón. Pero bueno, mejor optar por lubricante de base acuosa. Y hay que tener esas cosas. La visita de noche, una hidratación para por las noches y para el momento del acto sexual, donde yo quiero, porque quiero que haya una penetración a nivel de vagina, un lubricante. Y por supuesto, por favor, el sexo no es un metesaca, no es esto, ¿vale? Esto tiene que ir, el sexo empieza desde una caricia, desde un besito por aquí, de tal. Y necesitamos que haya una fase de excitación. Y sin esa fase de excitación no voy a conseguir, por mucho lubricante que yo me ponga, no voy a conseguir disfrutar de esa penetración. Entonces, trabajar mucho en esa fase de las fantasías, los juegos, el disfrute, la excitación. Vale, que me enrollo. No, está bien. Y ya la última que hay hasta ahora dice entonces, los ejercicios de fuerza que tanto se recomiendan, ¿cómo los hacemos? ¿Cómo respiramos para no hacer apnea con los pulmones llenos? Pues cojo y echo aire. A ver, por ejemplo, no sé si me veis, pero si yo estoy aquí trabajando con una barra, ¿no? Estoy trabajando bíceps, pues voy a coger y echar aire simplemente. Voy a hacer sentadillas. Nada, estoy en el gimnasio, voy a coger y echar aire. Es verdad que utilizamos la regla de la E, que eso es algo que nos tiene que quedar claro. La regla de la E significa que cuando yo estoy exhalando, voy a hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque fisiológicamente la fibra muscular se contrae mucho mejor cuando estamos echando el aire que cuando estamos inhalando. Es decir, yo puedo contraer un músculo mientras estoy cogiendo aire, pero recluto más fibra muscular durante la exhalación. Entonces, cada movimiento tendría que ir inhalación, exhalación, inhalación, exhalación. Como os digo, puntualmente puedo hacer alguna apnea, claro que sí, pero para eso yo tengo que tener un periné que esté en condiciones y un abdomen que también funcione correctamente. Vale, pues yo creo que sin más dilación podemos pasar a la fase práctica. Vamos a hacer práctica. Veréis, esto vamos a hacer, a ver, a lo mejor me alargo un poquito, pero es que yo quiero hacer muchas cosas y esto nos llevaría un montón de sesiones. La idea es un poco, lo vamos a ir muy rápido, pero podríamos dedicarle, y yo quiero que luego, como luego va a quedar esto grabado, ¿verdad? Lo podéis ver en otro momento, pues en casa lo vais a practicar más lento, mucho más lento. Y además lo vais a practicar, vais a coger también luego un vibrador, el que tengáis, que puede ser este finito, que bueno, yo tengo en consulta, bueno, tengo más, o una cosa más grande, lo mismo, ¿vale? Algo que vibre. Bien, quiero que estéis descalzas. O sea, aquí todo el mundo que se quite los zapatos. Además, todavía hace muy buena temperatura. Quitaros también los calcetines y sentid el suelo. Yo me voy a quedar sentada porque no tengo mucho ángulo. Luego si no me pongo de pie. Pero quiero que os paréis, os levantéis de la silla, os pongáis de pie, coloquéis bien los dos pies en el suelo. Vais a cerrar los ojos la que pueda. Si alguno se cae un poquito, pues que no lo cierre. Y vamos simplemente a sentir, ¿vale? Y esto es lo que yo quiero que sintáis. ¿Qué pasa en vuestros pies? ¿Dónde sentís el peso de vuestros pies? Si lo sentís en la parte anterior del pie, si lo sentís en la parte del talón, si sentís el peso más en el pie derecho o en el pie izquierdo, ¿vale? ¿Qué pasa?
vais subiendo. ¿Cómo están vuestras rodillas? ¿Tenéis las rodillas apretadas, bien bloqueadas, o las rodillas están flojitas, como si hubiese un muelle? Bien, seguimos subiendo. Y luego ya llegamos a esa pelvis que habéis visto, ¿vale? Y que ahora la vamos a reconocer. Bueno, ¿cómo está esa pelvis? Incluso alguna ya si ha hecho algo de pilates o ha ido al fisio pélvico ya sabrá algo de, pues mira, tengo la pelvis en anteversión, pues la tengo en pelvis neutra. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué siento? Y voy subiendo por mi columna. ¿Cómo está esa columna? Bueno, pues voy a intentar regular, que si tenía el peso más en el pie derecho, pues vamos a repartirlo. Haya un 50-50 de peso en cada uno de los pies. Voy a intentar ir, no se trata de voy a llevar los hombros atrás y llevarlo atrás y sacar el pecho, no. Voy a crecer, porque yo a través de los pies me estoy agarrando al suelo. Y si alguna además tiene un jardín y está ahí y se puede agarrar al césped, bueno, pues mucho mejor. ¿Vale? Pero tenemos los pies bien agarraditos al suelo. Y ahora desde la coronilla, que no es el flequillo, es la coronilla aquí atrás, voy a ir tirando, hacia el techo. Yo quiero llegar al techo, o si estoy fuera en la terraza, en el jardín, quiero llegar al cielo, quiero conectar, quiero unir ese cielo y esa tierra a través de mi cuerpo. ¿Vale? Quedaros con esa sensación de esa postura, porque luego cuando termino volvemos a repetir. Seguimos ahí. Vamos a respirar un poquito. Vamos a ponernos en la postura que habéis adoptado ahora, una mano aquí en el pecho y la otra me la voy a poner en la barriga, ¿vale? Que no está aquí en la barriga. Me coloco aquí, vamos a cerrar los ojos si puedo y voy a respirar. Cojo aire por la nariz, lentamente, y voy vaciando lentamente. El aire puede salir por la nariz, sin ninguna prisa, sin ninguna intención, ¿vale? Simplemente que el aire entre lentamente. Voy visualizando dónde va ese aire, cómo va entrando, cómo mueve mis pelillos de la nariz. Llega a los pulmones y luego va saliendo lentamente otra vez por la nariz, ¿vale? Sin ninguna intención. Siento lo que pasa en mis manos, la que está arriba, la que está abajo. ¿Se mueve alguna de ellas? No se mueve ninguna. Simplemente siento. Aquí todo va a estar bien, ¿vale? No os hago bien. Ay, no sé dónde tengo que sentir. No. Todo está bien, todo es perfecto, ¿vale? Bien, ahora vamos a poner las manos en las costillas, pero aquí, ¿vale? Aquí acaba el esternón y si os tocáis por aquí, bajáis, 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 bajáis. Todo esto es el reborde de las costillas. Pues mira, justo debajo del pecho me voy a poner las manos aquí. Y vamos a coger aire, igual, cogemos aire por la nariz, intento mover estas manos que están aquí. Dejo que salga por el aire, puede salir por la nariz o puede salir por la boca, pero como si estuviéramos exhalando y empañando un cristal, ¿vale? Y quiero que centréis la atención en esas manos, en esas costillas que están debajo de vuestras manos, como al coger aire, las costillas se abren, empuja vuestras manos hacia afuera y dejo que salga el aire y las costillas vuelven a su sitio. ¿Bien? Bueno, nos vamos a quedar ahí. Todo esto, repito, por favor, luego lo vais a hacer súper lento y le vais a dedicar 5 o 10 minutos a cada uno de estos pasos, ¿vale? Seguimos ahí de pie, como estamos. Y ahora vamos a ir inhalando, moviendo esa parrilla costal y vamos a coger aire, subiendo los brazos, llego aquí hasta el horizontal y dejo que salga el aire. Cojo aire y voy subiendo brazos. ¿Vale? Disfruto de esa respiración. Acompaño el movimiento con mis brazos, subo y bajo, como las alas de una gaviota. Bien. El siguiente vamos a coger aire y vamos a ir subiendo un brazo. Solo uno. Y ahora me voy dejando caer hacia el lado contrario, de manera que estas costillas de aquí, de ese lado del brazo que he levantado, se abren y me quedo ahí.
Inspirando y exhalando. Y noto como cada vez que inspiro, estas costillas se abren más. Exhalo, relajamos y hacemos 2 o 3 respiraciones, ¿vale? Recupero posición y me voy con el otro brazo. Vamos subiendo y caigo hacia el lado contrario. Y ahora vamos a abrir esta parrilla costal, el lado contrario. Hago varias respiraciones, sintiendo cómo esas costillas se abren. Si puedo estar con los ojos cerrados y visualizar lo que está pasando, o me pongo la mano, te la puedes poner aquí y sentir el movimiento y relajo, ¿vale? Porque a lo mejor me cuesta verlo y me tengo que poner la mano. Eso es un aprendizaje también tenemos que hacer para que cuando tengamos los ojos cerrados podamos saber qué está pasando en mi cuerpo. Si ahora os cuesta, mirad o tocad. Bien, ahora os vais a pegar en la pared. Si tenéis una pared, bueno, pues os colocáis pegadita en la pared. Yo que tengo aquí un radiador que no pueda. Pegáis el sacro, lo colocáis pegadito a la pared, vais a pegar la zona entre las escápulas y vais a pegar el occipital, es decir, la parte baja del cráneo, ¿vale? Esta parte de aquí tenéis que forzar un poquito así el cuello y forzar como la posición de doble mentón, de sacar papada, vamos. Estoy así, apoyada bien en la pared y vamos a repetir ese mismo movimiento de coger aire y subir los brazos pegaditos a la pared, donde las costillas ahora se abren las 2 parrillas costales. Echo aire lentamente y voy bajando los brazos. Venga, inspiro otra vez. Subo los brazos, noto como mi parrilla costal se abre y voy bajando los brazos pegaditos a la pared mientras voy exhalando, ¿vale? Aquí nos podríamos quedar un montón de rato, ¿vale? Ahora quiero que volváis otra vez a la posición, os separéis un poquito de la pared y simplemente mirad cómo estáis ahora, ¿vale? ¿Qué sentís? ¿Cómo están esos pies? ¿Cómo están esas rodillas? ¿Cómo está esa pelvis? ¿Cómo está esa columna? ¿Vale? Ojo, María, pues yo no sé cómo estoy. Bueno, pues para eso son estos ejercicios. Para cuando no tenemos conciencia corporal, trabajemos. Eso hay que trabajarlo. Entonces aquí hemos hecho un trabajo de respiración muy sencillito. Podemos hacer 500 millones de ejercicios de respiración, ¿vale? Pero quiero que os preguntéis cada vez que hagáis esto. Empiezo, me miro, hago la respiración, venga, y ahora me paro. ¿Noto algo distinto en mi cuerpo? ¿Ha habido algún cambio? Pues todos estos ejercicios tienen que ser con esa mirada. Ver qué hay de cambio. Ver qué siento. No he sentido ningún cambio, no noto nada, María. Claro, estoy totalmente desconectada. La corteza, esta de aquí, está totalmente desconectada de lo que pasa en el cuerpo. Bien, no hay problema. Esto se soluciona trabajando. Bien, ahora vamos a pasar de golpe a otra cosa y vamos seguimos de pie y vamos a darnos golpes, pero golpes con cariño y amor, ¿vale? Entonces, mira, voy a empezar por el brazo que queráis, brazo derecho o brazo izquierdo, ¿vale? Vamos a trabajar un lado del cuerpo y luego vamos a trabajar el otro. Voy a ir muy rápido, ¿vale? Entonces vamos a ir dando golpecitos. Yo sé que aquí tengo hueso, porque lo noto. Golpeteo en el antebrazo, subo por aquí por el húmero, pum, 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 le doy el hombro, me vengo por aquí por el pecho. Bueno, esto ya es más delicado, pues le doy así con las puntas de los dedos. ¿Veis? Digo una A mientras voy golpeteando. Y veo cómo vibra. Me voy al esternón. Pum, 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 cuidado con el pecho. Me voy por debajo, la sigo con las costillas. Y después no sé de anatomía, pero es verdad, aquí están las costillas, lo siento. Esto lo ideal luego es que alguien por detrás me trabaje la espalda, ¿eh? Porque estas cosas además las hacemos en pareja. Me golpeteo, pum, 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 esternón, ¿vale? Estoy trabajando solamente un lado. Tum, tum. Bien, me voy, a ver si me veis. Me voy aquí porque por aquí sí llego y tengo aquí la columna, voy bajando, voy bajando, voy bajando la zona lumbar
y llego al sacro, justo aquí. Y aquí golpeteo. El sacro es un hueso fuerte. Pues le doy golpes. ¡Wow! Y notamos cómo vibra el hueso, ¿verdad? Bien, pues mira, me vengo por aquí, por el lateral, la cresta ilíaca. Os voy a poner esto, la cresta ilíaca, que sería esta zona de aquí. Pum, pum, pum. Y voy golpeteando por aquí. Me vengo aquí hacia adelante. Aquí adelante, cuidadito, porque tenemos el pubis, ¿vale? Y el pubis más sensible. Puedo frotar, frotar, frotar. Y ahora, a ver, esto. Vamos a levantar una pierna y la apoyamos en la silla. Es que se me cae el chiringuito. Espérate. Levanto una pierna. De aquí y desde el pubis, que lo tengo aquí adelante, yo me voy a meter aquí por debajo de la ingle, ¿vale? Por aquí. Y voy a buscar. Además, esto es muy sencillo. Si yo noto que hay algo duro, eso es hueso. Si es blando, que no hay hueso. ¿Vale? Y noto que hay algo duro. Ah, mira, sí es verdad. Pues lo froto. Froto mi hueso, froto mi hueso. Y es una rama. Aquí tenéis, desde el pubis, he frotado aquí y me vengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Todo eso es una rama entera, hueso. Y llego aquí atrás a una bolita de hueso, que sería esto de aquí, que es el famoso isquión, que a la que ha ido a Pilates le han tenido que hablar del isquión seguro, o que ha hecho yoga. Y lo tenemos aquí, lo podemos tocar por aquí, o me lo puedo tocar, levantar el circulillo y tocarlo por aquí. Bien. Y si sigo, otra vez estoy en el sacro. Bien. Ya hemos trabajado toda la pelvis. Bueno, y luego puedo seguir dando golpeteos por el fémur, por la tibia y por el pie, ¿vale? No me voy a parar porque esto ya te digo, esto lo lleva una hora. Me paro, pararos un momentito. ¿Habéis trabajado todo ese lado? ¿Lo notáis distinto ese lado con el otro lado? Yo creo que sí. Aunque sea, notáis que hay ahí como un hormiguillo. Y el otro lado que no le habéis dado golpe, está como en silencio, está callado. El hueso está calladito. Bueno, pues vamos rápidamente, bueno, golpeteamos otra vez, pum, 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 costilla, el lado que nos queda, me voy al sacro, me voy a la pelvis, ¿vale? Que ahora volveremos, toda lo que es la cresta de este lado, pum, 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 me vengo aquí al pubis, me paso por aquí debajo, ¿vale? Froto, 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 donde yo noto que ahí hay algo duro, y luego ahí llego a esa bolita, que la puedo tocar por aquí, o por aquí si tengo flexibilidad, ¿vale? Y vuelvo otra vez al sacro. ¿Bien? Ya le hemos dado vibración. Lo hemos hecho con nuestra mano, con nuestros dedos, pues también eso lo podéis trabajar con el vibrador. Yo paso la vibración por todo el hueso. ¿Bien? Y veis que todas tenéis la misma, la pelvis, porque tenéis hueso aquí, yo me pasaría la vibración, bum, 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 bum. Voy aquí al pubis, me voy por el otro lado, sigo por aquí, tengo el sacro, me vuelvo hacia adelante, paso por debajo de la pierna, llego al isquión. Bien, todo ese trabajo que tendríamos que hacer mucho más lento y mucho más pausado para ir generando un mapa aquí en mi cerebro, pues eso lo haríamos mucho más lento con la manita y luego también probad con el vibrador y hacerlo en todo el cuerpo y buscar, aquí me gusta, aquí no me gusta. En esta zona me resulta desagradable. La vibración quiero que sea más flojita, el golpeteo quiero que sea más fuerte o más flojo. Cada uno va a tener sus gustos y sus sensaciones. Bien, bueno, pues digamos que ya hemos recorrido toda nuestra estructura ósea, que es fundamental, porque hablamos de suelo pélvico, pero ya os he enseñado la pelvis y os he dicho que el suelo pélvico cierra esa pelvis. Nosotros, para que tengamos músculos, fascias, ligamentos, piel, etcétera, etcétera, tenemos que tener una estructura ósea, que es nuestro esqueleto, que es fundamental. Entonces, ahora simplemente con esto que hemos hecho, le hemos dado vida a ese hueso. El hueso necesita vibración. Cada vez que caminamos, damos un golpe con el talón y recibimos un estímulo de vibración. Ese estímulo vibratorio es el que permite al hueso estar continuamente creciendo, renovándose. Si no recibe esa vibración, pues una de las cosas que puede aparecer es la osteoporosis. Bien, entonces trabajemos el hueso antes también de irnos al músculo. Bueno, pues vamos a hacer, venga, vamos a hacer, es que no me va a dar tiempo, es un poquito
Es que esto lo vamos a tener que dejar para otro día porque aquí podríamos hacer un montonazo de cosas. Pero sí vamos a hacer una cosa que sí me interesa. Veréis, lo que vamos a hacer ahora es, vale, que estamos hablando solo pélvico y tal, pero yo esto no sé, ¿vale? No sé por dónde. Bueno, vamos a volver a la silla. Y como ahora ya nos hemos sentado, hemos tocado bien la pelvis, hemos tocado esas dos bolitas, esos isquiones, ¿no? Están aquí. Pues nos vamos a sentar sobre ellos. Y si no, podéis poner la mano debajo del culete, así a modo cuenco, de manera que notaréis que ahí hay como algo duro, que es así como una bola, que cae en vuestra mano. Pues localizadla y movéis la pelvis un poquito para adelante y para atrás. Como saco el culete, pompa, lo recojo, ¿vale? Este movimiento de saco culete. Y ahora para adentro. Culete para afuera, culete para adentro, ¿vale? Esto es una retroversión pélvica. Esto es una anteversión pélvica. Y esto es una posición neutra, ¿vale? Si yo pongo la pelvis en posición así, como en lateral, hacia adelante, anteversión. Todo lo que tengo aquí dentro saldría hacia afuera. Me voy a retroversión, culete para atrás. Lo que hago es este movimiento, ¿vale? Este cuenco, que es nuestra pelvis, se mueve para adelante y para atrás. Bueno, pues vamos a buscar la posición de retroversión, es decir, eso de me caigo para atrás, me siento sobre el sacro. A ver, eso ya olvidaros de esa posición, salvo que si estoy sentada en un sofá. Estoy tirada en un sofá, que estoy allí, pues estoy por lo que es un sofá. Pero en una silla, yo no me puedo, esto que te vas sentando y poco a poco te vas resbalando, te vas resbalando, te vas resbalando y acabas sentada en el sacro. El sacro no está diseñado para que nos sentemos sobre él. Está diseñado los isquiones. Entonces, en la posición de retroversión la vamos a obviar. Pero nos vamos a ir sentada en el filo de la silla. Ay, perdón. Nos vamos a sentar en el filo de la silla, ¿vale? Para que no tengamos apoyo en la espalda. Apoyamos bien los pies en el suelo, por favor. Y para eso os he pedido también que estuvierais descalzos. Apoyad bien los pies en el suelo, sentir. Tengamos ahí bien colocaditos, ¿vale? Y vamos a mover esa pelvis. Hemos dicho que a retroversión no nos vamos a ir porque no nos interesa, nos vamos a ir a anteversión. Es decir, sacamos el culete, así el pecho para adelante, así que el culete como a modo pato, ¿vale? Bueno, en esa posición, ya sabemos que ahí abajo lo que está en contacto con la silla es el suelo pélvico y aquí adelante tenemos el abdomen. Bueno, pues en esta posición lo que vamos a hacer es, vamos a toser. No sé, vosotras toséis en vuestra casa. Y, a ver, ¿sentís algo? ¿Sentís algo ahí debajo de ese periné? ¿Sentís algo en el abdomen? No sabemos, ¿no? Bueno, pues vamos a poner la mano debajo del ombligo, en el abdomen, por debajo del ombligo, y, bueno, la otra mano no la vamos a poner en el periné porque tengo el asiento de la silla, lo tengo ahí en contacto con el periné. Y ahora vamos a toser y vamos a centrarnos muy bien qué pasa debajo de esa mano que está debajo del ombligo y qué pasa en ese periné que está pegado al asiento. Y tosemos. ¿Qué siento yo ahí? Esa mano que está en el abdomen se me ha podido ir hacia afuera, para adelante. La mano se ha podido quedar donde estaba. O incluso la mano se ha metido hacia adentro. Es decir, mi abdomen ha ido hacia afuera, se ha quedado donde estaba el toser o se ha ido hacia adentro. El periné, igual. O he notado como que ha salido y ha ido hacia la silla, ha contactado con la silla, no he notado ningún movimiento, o incluso he notado que se escondía. Bien, tengo tres opciones. O sea, vamos a ver, que no pasa nada. Que como aquí no vamos a ninguna va a decir lo que siente, quiero que os quedéis con vuestra respuesta. Y si no, lo volvéis a intentar, a ver, hasta que yo sienta lo que está pasando. A la que no sea capaz de hacerlo es porque realmente nos falta esa conexión. No tenemos nuestro cuerpo conectado. Entonces, ese es el primer trabajo que vamos a hacer, conectar, antes de ir a trabajar una cosa puntual, ¿no? Bien. Ahora me voy a colocar en una posición de pelvis neutra. Estábamos con el culete así, sacado para afuera como los patitos, y ahora voy a pelvis neutra. ¿Cuál es pelvis neutra? Es cuando yo me apoyo en estos huesitos de los isquiones. Eso es lo que está ahora en contacto. Entonces, en la silla es muy sencillo porque lo notamos perfectamente, ¿bien? Y
Si os dais cuenta, la posición de mi espalda ya no es como antes. Antes la tenía como muy arqueada, muy sacando aquí, ¿no? Estaba en una posición así, mi espalda es una C al revés, y ahora estoy en una posición neutra, donde, bueno, yo tengo mis propias curvas naturales, ¿vale? Pies en el suelo, me estoy bien sentada en los isquiones, coloco la mano debajo del ombligo, el abdomen debajo del ombligo, y vamos ahora a volver a toser y vamos a ver qué pasa en ese periné y en ese abdomen, ¿vale? Tosemos. ¿Qué pasa ahora? Tengo las tres mismas opciones. El abdomen o el suelo pélvico se han ido hacia afuera, se han quedado donde estaban, se han ido hacia adentro, o uno se ha quedado dentro y el suelo pélvico se ha ido hacia afuera, o al revés, ¿vale? Puede pasar de todo. Tenemos tres opciones, tanto en el abdomen como en el perineo. Y eso es lo que tenemos que conseguir averiguar. ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Ha habido una diferencia? La que haya sido capaz de sentirlo, ¿lo ha notado distinto cuando estaba en anteversión con el culete así sacado para afuera a cuando lo ha hecho ahora en posición de pelvis neutra? ¿Lo ha notado distinto? Pues no, María, lo noto exactamente igual. Vale, pues ya está. Pues mira, sí, noto que así en posición neutra, oye, no sé, lo noto distinto, me da como buena sensación. Pues lo noto distinto simplemente y no sé qué es. Yo os he dicho que tosáis. También podríamos tener globos y coger un globo y soplar, ¿vale? Y soplar un globo de estos cuando no lo has llenado por primera vez, que cuesta un poco, y soplar ese globo y ver lo que pasa. De hecho, lo ideal es probar con las dos cosas. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a... la que no haya sido capaz de sentir le va a costar entenderlo, pero la que haya sentido algo puede que note ahora, o lo va a notar seguro, va a notar cambios. Tengo los pies bien apoyados, me voy a quedar en posición de pelvis neutra, porque bueno, pues os hago spoiler a las que no hayáis sentido nada. Ya en posición de pelvis neutra ya empieza a haber una activación de ese muscular, ese transverso del abdomen y de ese perineo, o por lo menos así debería ser. En posición de anteversión o de retroversión, que no la hemos hecho, en esa posición la activación muscular es mínima. Bueno, hay algo, pero muy poquito. Sin embargo, en posición de pelvis neutra podemos conseguir una buena activación de transverso y una buena activación de suelo pélvico. Por lo tanto, a la hora de hacer cualquier ejercicio, ya sabemos que voy a necesitar siempre la posición de pelvis neutra. En algún movimiento tengo que hacer un movimiento de báscula. Luego hay movimientos que estoy hablando, por ejemplo, si yo quiero hacer un movimiento de flexibilización de columna, pues lógicamente voy a pasar de la retroversión a la anteversión. Bien, pero si estamos, por ejemplo, como decía, haciendo un trabajo de entrenamiento funcional, o estoy haciendo un pilates o un yoga, voy a buscar esa posición de pelvis neutra. Eso ya que nos quede ahí porque algunas lo habéis sentido. Bueno, pues ahora vamos a toser, pero antes de toser vamos a hacer una cosita. Ponemos la mano también en el mismo sitio, vamos a sentir lo que pasa en ese periné y lo que pasa en ese abdomen, y entonces vamos a presionar con los pies en el suelo. Presiono los pies en el suelo como si me fuera a levantar, ¿vale? Pero no me levanto. Hago fuerza, aprieta, 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 aprieta fuerte los pies hacia el suelo y ahora tose. Y vemos. Oye, cuando yo aprieto con los pies, la mano se ha ido hacia afuera, el periné se ha ido hacia la silla, el periné o el abdomen se han quedado en su sitio o se han ido hacia adentro. Las tres opciones pudieran pasar. Repetiríamos hasta ir sintiendo. Me voy a añadir otra cosita más. Quiero que empujemos con los pies y ahora desde la coronilla voy a tirar hacia el cielo. Acordaros lo que hemos dicho al principio cuando nos hemos puesto de pie. Desde mi coronilla quiero tocar el techo, el cielo. Quiero crecer. No es llevar los hombros atrás, no, es crecer hacia arriba. Y la mirada siempre al frente, no al suelo ni al techo. ¿Vale? Voy aquí, mira al frente. Y ahora en esa posición, apretando bien con los pies en el suelo, vuelvo a toser. Bien, en todas ha habido cambios. En todas, seguro. Al 100%. Estoy segurísima al 100%. Alguna decir, que María, que yo no siento nada. Bueno, vuelvo a lo mismo. Nos falta conexión. Eso hay que trabajarlo y ya está, se trabaja. No hay ningún problema. Otras habrán sentido algo.
Y claro, pues yo he sentido, pero no sé. Posiblemente alguna diga, es que yo al hacer esto me he notado como mejor, como que tosía bueno, como mejor, como con mejor control. Bueno, lo que ha pasado es que cuando nosotros aumentamos la presión porque tosemos, porque soplamos un globo, porque grito, porque canto, porque aumentamos la presión continuamente. Vivimos en un mundo hiperpresivo, porque nuestro cuerpo es hiperpresivo y estamos diseñados para los aumentos de presión. Lo que tendría que pasar, lo normal es que mi periné y mi abdomen, cuando yo hago ese aumento de presión, esa tos, se fueran hacia adentro. Esa mano que estaba aquí en la barriga tenía que irse hacia adentro. Ese periné tenía que haberse alejado de la silla. Y a lo mejor en la posición de anteversión dice, regulera. En la posición de pelvis neutra, pues en algunas dice, ay, pues sí, yo ahí he mejorado un poquito, pero mi mano no se iba muy para adentro. Sin embargo, cuando hemos ido metiendo esa presión de los pies hacia abajo, de esa autoelongación, en todos los casos ha habido una activación. Lo que pasa es que en unos casos habrá sido mínima y en otros lo habréis notado mucho más. Entonces, ¿qué necesito si yo estoy haciendo un trabajo de entrenamiento funcional, por ejemplo, o es que o cualquier ejercicio? Es tener un buen apoyo de los pies y una buena posición. Crecer, yo tengo que crecer. Y cuando cojo peso, tengo que hacer una buena autoelongación. Y cuando estoy haciendo todo el ejercicio, es que da igual qué ejercicio, yo necesito una buena autoelongación. Y con eso ya empieza a haber una activación en toda esa zona que decíamos, en ese globo que tenemos en el centro de nuestro cuerpo. Bien, esto sería también hecho muy rapidito, porque nos podríamos tirar perfectamente una hora solamente para esto, para ir descifrando lo que sentimos. Y os voy a dar ahora unos tips interesantes para que hagáis a lo largo del día. Bien, yo os decía que el suelo pélvico y el abdomen se tienen que contraer a la vez, o sea, van en equipo. Yo no puedo, no trabaja uno y el otro por otro lado, no trabajan a la vez y si uno se contrae el otro. Entonces, yo no voy a deciros ahora porque no sé cómo están vuestros perinés, a no ser que me dijerais cada una así, María, yo me lo he explorado y yo tengo un poco el tono lo tengo un poquito bajito, no lo tengo muy alto, tengo unos por 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Necesitaría saber esa información para saber qué hacer cada una con el suelo pélvico, cómo contraerlo. Pero si no hemos sido capaces, en algunos casos no hemos sido capaces de sentir cuando estábamos con las costillas, con la respiración, con la posición de la pelvis, nos ha costado mucho sentir y decir, madre mía, María, yo me estoy liando, no os hago bien, no os hago bien. Si me ha costado sentir eso, lógicamente no voy a saber lo que está pasando en mi periné, cómo contraer, cómo relajar, ¿vale? Entonces, yo no me voy a meter en eso, no os voy a decir contrae vuestro suelo pélvico. No, porque no sé lo que hay en cada caso. Oye, que antes que alguien me lo pregunte, ¿los Kegel son buenos? Los Kegel son fundamentales. Realmente un Kegel es una contracción voluntaria del periné, que es como deberíamos llamar. ¿Vale? Contracción voluntaria. Yo tengo que saber contraer voluntariamente mi suelo pélvico, porque es fundamental. Lo que pasa es que en unos casos lo vamos a utilizar contracciones para tonificar y fortalecer, en otros casos lo vamos a utilizar para vascularizar la zona y en otros casos lo vamos a utilizar justo para lo contrario, para relajar. ¿Vale? Ya depende de cada caso. Por eso no os digo nada de ese tema porque no sé cómo están vuestros perines. María, perdona, aprovechando esto que acabas de decir, hay una duda que dicen, ¿es aconsejable contraerlo voluntariamente al hacer ejercicios de fuerza para protegerlo? Pues depende del caso. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Esa es una maniobra que se llama maniobra de NAC. A mí no me gusta porque veréis, yo lo primero tengo que saber cómo está ese periné, el de esa persona, la capacidad, la conexión que tiene, si es capaz de contraer adecuadamente, porque no me vale de cualquier manera, y la mitad de las personas contraen mal. Eso es la base. Luego voy al ejercicio. Si yo en un ejercicio, a ver, mira, yo ayer estaba en el gimnasio y lo mismo, muchas veces cuando estamos con las pesas, es el entrenador, la entrenadora que decía, venga, contraer ese suelo pélvico, ese abdomen. Y yo decía, madre mía, qué locura, qué locura. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo estar una hora haciendo ejercicio o 10 minutos haciendo ejercicio y venga a contraer el suelo pélvico. Es que os invito a estar 10 minutos contrayendo el suelo pélvico. Llega un momento en los primeros 2 minutos y en algunas a los primeros 10 segundos que ya no sabéis ni lo que estáis haciendo. Entonces, no tiene sentido estar mucho tiempo. Las contracciones voluntarias las hacemos
de ese suelo pélvico que tenemos, de esos músculos, solamente el 20% de las fibras musculares se contraen de forma voluntaria. El 80% de nuestra musculatura perineal es de contracción involuntaria. Entonces, a que nosotros no vamos por la vida contrariando, venga, voy a contraer el suelo pélvico para que no se me escape el pipí, no se me escapen los gases. No, porque el 80% de nuestro periné y casi un poquito menos en el abdomen, pero también es de contracción involuntaria. Ellos se contraen cuando se tiene que contraer. Entonces, yo lo que tengo que ejecutar bien el ejercicio. Si lo ejecuto bien, con lo que digo, un buen apoyo de pie, una buena autoelongación y respiración, que es lo que hemos estado trabajando ahora. Postura y respiración. Una respiración donde se muevan mis costillitas, estas de aquí, donde yo me he puesto las manos debajo del pecho. Yo con eso, yo ya me tengo asegurado en un gran porcentaje que el ejercicio, oye, no me va a hacer daño, con la técnica que sea, ¿no? Entonces, el contraer por contraer, pues yo lo utilizo en algunos casos puntuales de ciertos casos de incontinencia y son en momentos puntuales. Con algunos pacientes sí lo utilizo, pero como una parte de en recuperación, en rehabilitación. Cuando esa persona ya está bien, no le digo, no tenemos que ir por la vida contrayendo. Puede haber un caso puntual porque voy a coger una gran cantidad de peso a la que yo no estoy acostumbrada y que solo voy a mover una única vez, entonces ahí sí, ahí a lo mejor sí tengo que dar un refuerzo porque tengo que dar un refuerzo a mi suelo pélvico, a mi abdomen, a mi respiración y voy a tope. Pero si estoy haciendo muchas respiraciones, no. De otra manera, os digo, en algunos casos lo podría utilizar. O en algunos casos, en algunos de mis pacientes les he dicho, mira, cuando estés entrenando, vamos a aprovechar tu ejercicio de entrenamiento para trabajar esa parte voluntaria. Digo, entonces, en X ejercicio, ahí sí me vas a hacer. En cada una de esas repeticiones me vas a contraer, eso lo hemos practicado, lo hemos practicado, yo he comprobado con mis manos o con el ecógrafo, he comprobado lo que está pasando ahí. Entonces digo, y sé que lo hace bien, venga, pues en ese ejercicio, cada vez que lo haga, ahí sí vas a contraer el suelo pélvico. Y yo ya tengo ese trabajo hecho. Pero el resto del entrenamiento no. No sé si ha respondido. Bueno, pues sin demás, ya, mira, os voy a dar tres tips. Como digo, no voy a hablar de suelo pélvico, no vamos a contraer el suelo pélvico, vamos a contraer el transverso, que es esa capa profunda que se está totalmente conectada con el perine. Bien, os voy a poner otra vez de pie. Y vamos a hacer bueno, voy a colocar los pies, los ponemos así paralelos, como estábamos antes, ya sabemos, ya hemos trabajado un poquito nuestro cuerpo, lo hemos sentido, tenemos esa posición de pelvis neutra, ¿no? Como la pelvis que no estemos con el culillo de pato, ni el culillo escondido. Bien, crezco. Y ahora, los pies están, imaginaos, los pies están pegados en el suelo, o sea, pegados, tienen pegamento, ¿vale? No se pueden mover. Entonces, en esa posición vais a hacer como si quisierais ser como los pingüinos, como Charles Chaplin, ponía los pies así abiertos, ¿no? ¿Sabéis lo que quiero decir? Bueno, es la intención que vosotros vais a dar esa orden a vuestros pies, es decir, vamos a rotar de manera que se queden los talones juntos y las puntas abiertas, pero el pie no se mueve del suelo. Yo le doy la orden, hago fuerza con las piernas, pero no se van a mover. Y notaréis que se activa musculatura, ¿vale? Sobre todo aquí en la zona de los glúteos, las piernas, hay una activación, pero sobre todo aquí por la pelvis. Bueno, poned la mano debajo del ombligo, ponéis ahí donde la teníamos antes, y vamos a hacer ese intento de llevar las puntas hacia afuera a modo Charles Chaplin o a modo pingüino, y hago fuerza, 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 mantengo ahí la tensión, la mantengo, y te seguir respirando, yo mantengo la tensión en las piernas y relajo. ¿Y qué ha pasado en la mano que hay debajo de mi abdomen? Pues si no lo sé, pues lo vuelvo a repetir. Y venga, otra vez, venga, voy. Tiro, venga. Los pies hacia afuera, a ver, venga, aguanto, seguimos respirando. Esto no es un trabajo de apnea. Venga, sigo. Relajo y veo qué pasa debajo de mí. Bueno, pues ahí lo que hemos hecho es una activación del glúteo medio y esa activación del glúteo medio nos ha ayudado también a activar el transverso. Algunas sí habréis notado que al relajar las piernas, algo debajo de esa mano del abdomen, algo se soltaba. Cuando algo se suelta es porque se ha ido contrayendo. Bien, entonces, esa es una posición, la posición como si quisiéramos ir a la posición de Charles Chaplin.
Dejamos los pies como están porque no los hemos movido y ahora aprieto los glúteos, como imaginaros que tenéis un billete para que tengáis un poquito de motivación. Un billete de 500, bueno, de 500 no, que luego eso no hay quien lo cambie. Un billete, 3 billetes de 100 en la rajilla del culo, lo han puesto así en el culo y tenéis que apretar el glúteo para que no se os vayan los billetes. Pero venga, fuerte, apretad bien ese glúteo, que no es apretar el ano, es apretar el glúteo, el culete ahí bien fuerte, porque tenéis ahí unos billetes en la raja del culo y no se puede escapar. Y mantengo, relajo. Y vamos otra vez, repetimos la mano debajo del ombligo y vuelvo a repetir. Ahí, activo, venga, que no se me escape el billete, que no se me escape, que no se huele, que no se huele, que no se escape, venga, suelto. Y ha pasado algo debajo de mi mano. Como digo, algunas notarán algo y otras no. Pero algo pasa. Entonces, hemos activado el glúteo mayor en este ejercicio del billete y hemos activado el glúteo medio en el ejercicio del cha-cha. Y una tercera posición que vamos a hacer. Quiero que ahora centréis toda vuestra atención en el dedo gordo del pie, de cada pie, claro. Entonces, ese dedo gordo voy a apretarlo bien al suelo, como si hubiese un botoncito ahí. Entonces, apretáis bien con el dedo gordo. Y ahora, el dedo pequeño de cada pie lo tengo que apoyar bien en el suelo haciendo fuerza, como si hubiera otro botón, ¿no? Como si estuviera con las manos así apretadas. Estos dedos están aquí, pero el dedo gordo y el último dedo están con más fuerza apretando en el suelo. Y ahora aprieto también, sin perder la presión del dedo gordo, del dedo pequeño, aprieto con el talón. Entonces, digamos que estaríamos como presionando en 3 puntos, que es el talón, dedo gordo y el dedo meñique del pie, de cada pie. Estoy apoyada en 3 puntos. Y tengo que hacer fuerza con el talón, con los dedos que os he dicho, ¿vale? Y ahora ya el peso no está ni adelante ni atrás, está repartido incluso un poquito más hacia atrás porque estoy apretando bien con el calcáneo hacia el suelo. Relajo. Vamos a poner la mano debajo del ombligo y vuelvo a repetir. Dedo gordo, dedo meñique. Venga, vamos apretando primero con uno. Lo tengo controlado. Venga, pues ahora me voy con el meñique, el pequeñito del pie. Venga, aprieto con él. Venga, muy bien. Y ahora lo tengo controlado. Me voy al talón. Venga, y mantengo esa posición. Esos 3 puntos de apoyo de cada pie. Mantengo la presión, mantengo mientras sigo respirando y relajo. Y he notado algo debajo de mi mano. Pues la que no lo haya notado, os seguirá trabajando, pero ya os hago el spoiler de que sí, hay una activación de ese transverso. Entonces, una forma, y esto viene muy bien de cara después de una cirugía, me da igual el tiempo que haya pasado, de una forma de ir despertando ese músculo transverso que es tan importante para toda nuestra vida. Tenemos estas 3 opciones, entonces, como consejo, pues mira, estoy en casa, estoy cepillándome los dientes, estoy viendo un escaparate, estoy aquí de pie, o estoy esperando a alguien en la calle, ¿vale? En esos momentos en los que estoy parada, no cuando estoy andando, cuando vaya andando, por favor, no vayáis con el ombligo metido para adentro y el culo apretado, ¿vale? No. Y como buenas señoras, bien erguidas. Pero cuando estoy parada, pues me paro, vaya a practicar hoy cuando nos cepille los dientes después de comer. Venga, y voy a ir contando un máximo de 20 segundos en cada posición. Ojo, no os paséis. Mantengo, venga, la posición de Charles Chaplin, la posición de los 3 puntos de apoyo que hemos hecho o la posición de apretar el culito. Tenemos esas 3 opciones que podemos ir alternando, ¿vale? No hagáis siempre la misma, porque, ojo, si yo me paso de mucha activación y lo repito continuamente, al final podéis hacer una sobrecarga y luego empiezo con una ciática del copón. ¿Vale? Entonces, puedo ir alternando los 3, un máximo de 20 segundos y voy cambiando. Y ahí voy activando un poquito mi transverso y, por ende, también ese suelo pélvico. ¿Vale? No sé si os ha quedado medianamente claro. Y hasta aquí. Bueno, María, vamos, me encanta, de verdad. Te voy a pedir formalmente que nos des un ciclo de esto. Ya Y hablaremos. aunque solo sea porque talleres solo de movimiento. Solo movimiento, porque seguro que más de una dices que no ha sido capaz de sentir
la respiración, de sentir eso de, pero yo no siento si mi pie está así, si está así, ¿vale? Eso es complicado y eso es una falta de conocimiento. Entonces, simplemente aprender a movernos y conectarnos, eso es fundamental. Mira, te preguntan si en el ejercicio de Chaplin los pies se abren de verdad o es una No, 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 sensación imaginaria. nada, no se mueve nada. Es una orden que yo doy, pero como digo, los pies como si estuvieran pegados con superglue, para que conozca el superglue, como si los pies estuvieran pegados. No se mueven. Yo doy la orden y por tanto hay una activación, pero no hay movimiento. Bueno, voy a dar paso si quieres echar para que despida la jornada. Te doy Genial. las gracias de parte de todas y gracias también a todas. Y yo me silencio y me quito el vídeo y nos vemos. Ah, Pues nada, pues bueno, María, muchísimas gracias porque, bueno, la verdad es que es súper interesante. Queda grabado, con lo cual podemos dedicarle tiempo bueno, a todo lo que queramos repasar. Y bueno, muchísimas gracias y como dice Raquel, ya hablaremos porque yo creo que, bueno, que es de gran ayuda todo lo que nos cuentas, de una información tremenda, que surgirá alguna duda y que, bueno, que la que tenga alguna duda, que nos la envíe y te la traspasamos para que puedas contestarla. Y bueno, que estamos muy contentas de este año en general porque es verdad que, bueno, no ha habido como tal reunión presencial, pero es verdad que hemos conseguido muchísima repercusión, que este proyecto de la anatomía olvidada pensamos que va a ser vamos, todo esto, una primera campaña, una primera aproximación, pero que puede dar lugar a muchísimo más, que es verdad que desconocemos nuestro cuerpo pues prácticamente de manera total todas las conexiones y ya si hablamos en particular de lo que es el sistema, el aparato genital femenino, pues muchísimo más. Así que yo por mi parte, pues eso, darte las gracias a ti, a todas las que habéis asistido y, y nada, si quieres decir algo más y si no, pues nos despedimos hasta la próxima. pues nada, yo que ya sabéis que estoy aquí, lo que queráis, que muchas gracias, que esto es una práctica tan corto, porque da para mucho, pero bueno, que nos vemos, el año que viene nos vemos ya en persona. Genial, genial, genial. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Que paséis muy buen Gracias, muchas sábado. gracias. 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 Hasta pronto. Adiós.